En 1948, Eric Blair, después conocido como George Orwell, escribió una de las novelas más influyentes del siglo XX, 1984. En ella describe un país donde el gobierno siempre tiene la razón, decide que es verdad, reescribe la historia y le habla todos los perros días al pueblo para explicarles cómo es que deben entender la realidad. El gobierno siempre tiene la razón, el enemigo cambia, depende de los colores que porte, y cualquier persona que cuestiona el poder automáticamente se vuelve el enemigo del pueblo. Cuando Orwell escribió este libro, ¿estaba pensando en los regímenes totalitarios del siglo XX o tuvo una visión del México gobernado por Morena? Porque vistos a la par, las similitudes hasta llegan a ser paranoicamente idénticas. Un gobierno que controla la narrativa, que divide al país entre pueblo bueno y oposición, y que todas las mañanas tiene una transmisión para explicar su visión de la realidad. Y la pregunta empieza a surgir sola. ¿Estamos ante un ejercicio normal de un partido político o estamos enfrentando algo que Orwell ya había escrito hace más de 70 años? Este libro es uno de mis favoritos. La primera vez que lo leí fue hace casi 10 años y esta edición, que es muy bonita, me la regaló mi esposa hace un par de años y la verdad recomiendo muchísimo. Hoy vamos a desmenuzar de la mano de Winston Smith cada uno de los aspectos de la sociedad de 1984 y ustedes podrán revisar si fue una obra de ciencia ficción o un espejo hacia el futuro. Orwell comprendió algo fundamental sobre los gobiernos. Las tiranías tradicionales funcionaban a base del miedo. Obedeces o te truenan. Pero este modelo tiene un pequeño detalle. El miedo genera resentimiento y el resentimiento acumulado genera rebeliones. Prácticamente todos los imperios construidos sobre el miedo terminaron derrumbándose. Pero, ¿qué pasa si el gobierno ya no necesita gobernar con miedo? ¿Qué pasa si en lugar de obligarte a obedecer, controla la manera en la que piensas? Si el poder logra eso, ya no necesitas soldados en cada esquina, porque la censura deja de venir desde el gobierno y empieza a venir dentro de ti. En 1984, Orwell describe un sistema que no solo controla lo que haces, controla lo que piensas, lo que recuerdas y hasta lo que eres capaz de imaginar. El objetivo ya no es que solo la gente obedezca por miedo. El objetivo es que ni siquiera se les ocurra pensar diferente. Por eso este sistema empieza desde la infancia. Los niños crecen dentro de organizaciones del partido, donde se les enseña a vigilar, denunciar e incluso delatar a sus propios padres si muestran señales de deslealtad. El sistema no solo quiere ciudadanos obedientes, quiere ciudadanos programados. Personas que vean el sistema como algo natural, inevitable e incluso correcto. El modelo de la nueva escuela mexicana de Marx Arriaga tiene varios de estos tintes orwellianos. Un modelo donde el Estado redefine los contenidos educativos, redefine la narrativa histórica y plantea formar ciudadanos bajo una visión histórica muy específica del país. No se trata de enseñar matemáticas, ciencia o historia. Se trata de formar una visión política del mundo desde la tierna infancia. Y como pudimos ver recientemente, los únicos cambios que planea hacer Claudia Sheinbaum a ese modelo es quitar al cochaburras y ponerse ella misma. Porque todos los uros comparten ese pequeño rasgo psicológico. La convicción de que la historia tiene un antes y un después de ellos. En 1984, el partido gobierna en Oceanía, pero este no es un partido en el sentido tradicional de la palabra. El partido es el Estado, el partido es el gobierno y el partido define la realidad. Todo gira alrededor del partido y quien supuestamente gobierna en el partido es el gran hermano. Su rostro aparece por todas partes, en las pantallas, en los edificios, en los carteles. La gente lo ama y le teme al mismo tiempo. Aunque hay un pequeño detalle, probablemente nadie lo ha visto nunca. ¿Existe realmente? ¿Es una persona? ¿O simplemente es una imagen construida para representar al poder? El gran hermano es una especie de fantasma político. Todo el mundo da por hecho que existe. Es omnipresente, siempre observa y siempre está ahí. En la sociedad de 1984, la sociedad se divide en tres sectores. El partido interior, que es realmente quien gobierna y representa el 2% de la población. Ellos son quienes realmente tienen el poder y que realmente deciden cuál es la voluntad colectiva que define cómo se va a vivir. Debajo de ellos es el partido exterior, que son los burócratas que mantienen funcionando el sistema, y los proles, que son básicamente el resto de la población, pero que son irrelevantes políticamente hablando. Winston, el protagonista, forma parte del partido exterior. Es un funcionario cualquiera. Trabaja en el Ministerio de la Verdad. Y su trabajo consiste en algo bastante peculiar: controlar la narrativa. ¿De qué manera? Reescribiendo la historia. Si el gobierno se equivoca, ese error desaparece. Si una predicción falla, se corrige el documento para hacerla válida. El pasado no es algo fijo, es algo que se puede editar. Pero Orwell va aún más lejos, porque en ese mundo no solo se controla la historia, también se controla el lenguaje. Las palabras cambian de significado. Un descarrilamiento de tren ya no es un descarrilamiento, es un evento ferroviario. Cancelar reservaciones no es cancelar, es liberar habitaciones. Ya no hablamos de un coche bomba, es un carro
con artefactos explosivos. Y así poco a poco el lenguaje deja de describir la realidad y empieza a proteger al poder. Esto en 1984 incluso tiene un nombre. La neolengua tiene como finalidad disminuir el número de palabras que se utilizan, ya que si reduces el lenguaje, también reduces la capacidad de pensar. Si ciertas palabras desaparecen, ciertas ideas desaparecen junto con ellas. Si ya no existe la palabra libertad, entonces hablar de libertad se vuelve imposible. Si ya no existe la palabra injusticia, entonces hablar de una injusticia es irrelevante. La neolengua, aunque en su definición busca que la gente hable menos, realmente lo que busca es que la gente piense menos. Que el rango de pensamientos posibles se vaya reduciendo poco a poco, hasta que cuestionar al sistema deje de ser una posibilidad real. Y es por eso que el partido tiene 3 lemas muy curiosos. La guerra es paz, la libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. 3 frases que parecen absurdas porque son contradictorias, pero reflejan perfectamente cómo funciona el sistema. A esto Orwell le llama doble pensar. Cuando escuchas frases como sí, son corruptos, pero el PRI robó más, no somos iguales, aunque son los mismos que estaban tomando decisiones hace 30 años, cuando los datos oficiales contradicen la narrativa política y te salen con otros datos, todos esos son ejemplos de doble pensar. Porque el objetivo no es que la narrativa sea coherente, el objetivo es que la gente acepte la narrativa que le conviene al gobierno en ese momento. Y cuando una sociedad empieza a aceptar contradicciones sin cuestionarlas, el poder ya no necesita demostrar nada, solo necesita declarar cuál es la nueva verdad. En 1984 el gobierno no solo controla la lengua, también controla las condiciones de vida. En ese país prácticamente todo escasea. La comida, los bienes, los productos, las viviendas están cayendo a pedazos, los edificios están hechos mierda, las raciones se reducen constantemente, pero el partido siempre anuncia lo contrario. Siempre anuncian que la producción está aumentando, que las condiciones mejoraron, que la población cada día tiene más bienestar gracias al partido, aunque la realidad diaria de la gente diga exactamente lo contrario. Porque la escasez también cumple una función política. Una población que vive preocupada por conseguir comida, gasolina, medicamentos o seguridad tiene mucho menos tiempo para cuestionar al poder. Las personas dejan de pensar en política y empiezan a pensar en sobrevivir. Y en México lo vivimos a cada instante. Cuando no sabes si el del march de al lado te va a refallar, y más cuando aún sabes que si sucede hay un 96% de impunidad para ese güey. El propio entorno se convierte en un recordatorio constante de que todo puede empeorar. En 1984 el partido mantiene una guerra constante y que no se le ven ganas de ganarla. Simplemente esta guerra justifica todo, la escasez, el miedo, y explica por qué la vida no termina de mejorar. Siempre hay un culpable, siempre hay un enemigo. El partido contra la oposición. ¿Por qué no podemos mejorar las condiciones para la creación de empleos? Porque la oposición está conspirando. ¿Por qué hay tanta violencia? Porque García Luna dejó una guerra hace 20 años. ¿Por qué hay tanta inflación? Porque los empresarios malvados y usureros como Ricardo Salinas no tienen llenadera. Y toda esa frustración, todo ese miedo, toda esa rabia que se acumula día con día hacia esos enemigos tiene que salir de alguna manera. Pues en la novela el partido encontró una manera muy eficaz de hacerlo: los 2 minutos de odio. Todos los días los miembros del partido se reúnen frente a una pantalla y en esta durante 2 minutos aparece el enemigo del Estado. Y durante 2 minutos la población entera descarga su ira y su frustración. Gritan, insultan, vociferan, maldicen al enemigo. Toda la rabia que genera vivir con miedo, escasez y frustración se dirige hacia un solo objetivo: el enemigo del partido. No importa quién sea, incluso puede cambiar de un día para otro. Hoy puede ser Calderón, mañana puede ser Ricardo Salinas, pero siempre tiene que haber a quién culpar, porque mientras la gente esté ocupada odiando al enemigo correcto, nunca se va a preguntar si el problema está en el mismo sistema. Y una vez terminados los 2 minutos del odio colectivo, aparece el rostro del gran hermano. La música cambia, la emoción cambia, la multitud pasa del odio a la devoción, porque después de recordarles quién es el enemigo, el partido siempre les recuerda quién viene a salvarlos y a darles una esperanza. Y así, con la repetición diaria, el partido logra algo muy curioso: convierte la frustración de la población en lealtad hacia el poder. La mañanera se define a sí misma como un ejercicio de transparencia y comunicación desde el poder, aunque en la realidad es el ejercicio más poderoso para definir agenda, desacreditar a los medios que cuestionan y señalar a los enemigos del Estado. Todos los días hay alguien en pantalla: un periodista incómodo, un medio crítico, un empresario, el INE, la oposición, y todos los días se repite el mismo ritual: se exhibe al enemigo, se cuestionan sus intenciones
se pone en duda su credibilidad y la conversación pública gira en torno a eso. Porque mientras la discusión nacional esté centrada en quién es el enemigo hoy, nadie va a estar discutiendo si el sistema funciona o no. Nadie va a estar discutiendo si Morena está haciendo bien las cosas o no. Cuando se busca cuestionar sobre crecimiento económico, nos responden con datos ambiguos como felicidad. Cuando se pregunta sobre salud, la medida para ellos es bienestar. Cuando se pregunta sobre seguridad, el tema del día es fútbol. Y aunque la presidenta no pare de decir que en este país hay debate público, el debate realmente solo gira en lo que a ella le interesa debatir. En cuanto alguien sale de la narrativa oficial, se le denosta, se le acusa de prianista, se le margina al grado opositor y se le condena a la irrelevancia. Porque en estados totalitarios como el de Orwell, la censura no consiste en prohibir que hables, consiste en lograr que nadie te escuche. Y cuando el poder decide de qué se habla, de qué no se habla y quién merece ser escuchado, la realidad deja de ser algo que se discute y empieza a ser algo que se dicta desde el poder. Y hasta aquí tenemos una idea nada esperanzadora de este país. Hablemos de México o de Oceanía. Sin embargo, en el libro nuestro protagonista nos deja una pequeña pista. Winston escribe en su diario una frase muy interesante: si existe una esperanza, está en los proles. Los proles de 1984 son la gente común, la gente que trabaja, que se levanta día a día y que vive fuera de la burbuja del partido. El partido realmente no les presta mucha atención porque asumen algo muy simple: que mientras los proles estén ocupados trabajando y sobreviviendo, nunca se van a organizar para cuestionar al sistema. Pero Winston sospecha algo diferente. Él sospecha que el verdadero poder de una sociedad no está en el partido, está en la gente común. Y ojo, no quiero usar la palabra pueblo porque en estos días está muy prostituida, porque ningún sistema puede sostenerse únicamente con propaganda. Necesita algo muchísimo más importante: que la gente crea en él. Y el día que la gente deja de creer, la historia cambia. Y no se nos debe olvidar que Orwell escribió 1984 como una advertencia, no como el decálogo de la 4T. Si te gusta mi contenido, regálame un like, compártelo con tus amigos, con tu familia, para que este contenido pueda llegar a más gente. Sígueme en mis otras redes sociales donde hago contenido corto y mi análisis es un poquito más coloquial, así como la plebada lo siente y lo piensa. Y ya se la saben, si eres gente bonita, no olvides seguirme. Y si eres un croquetero hediondo, puedes dejar tu comentario. Aquí hablamos Terian. ¡Ánimo, plebada!